Hoy día queremos contarle el testimonio de un hombre que hoy día nos acompaña, David Troncoso, que es realmente impresionante. Y además también pensando en que mucha gente hoy día está enferma, Tonka, que está pasando por una enfermedad que quizás incluso puede ser terminal, pero resulta que tú viviste un milagro a través de lo que veníamos adelantando, los monjes brasileros. Así es, te queremos invitar a que te conectes con los monjes brasileros. Yo quiero presentarles a David Troncoso como lo decía Martín. Yo creo que este es uno de los testimonios más impresionantes de estas operaciones a distancia. Si es que tú tienes duda todavía de los monjes brasileros o lo desconoces, yo sé que muchos lo conocen, porque podría ser la última opción de una familia o con una enfermedad. David le pronosticaron un cáncer tan agresivo que solo le dieron de 4 a 6 días de vida, totalmente asintomático. Le dijeron, en 4 o 6 días más, tú mueres. Y de eso, ¿cuánto tiempo ha pasado, David? 2 años. Ha pasado 2 años. ¿Te operaron los monjes a ti? Ah, sí, así es. David, hay que decir que tú tuviste un tratamiento que nos vas a contar ahora de prácticamente 6 meses, que hiciste caso en todo lo que te dijeron. Un ritual completo. Nos va a contar cómo se contactó. Vamos a explicarles también a toda la gente cómo usted se puede contactar a través de una carta que tiene que mandar, a qué dirección, si la recibe, qué es lo que tiene que hacer, cómo fue la operación que recibió a distancia. Por favor, escríbanos al Twitter de Bienvenido. Sí, con el gato Bienvenidos 13. Esta historia que es impresionante, yo insisto. Lo desahuciaron. Le dieron 6 días de vida. Y la última opción fueron los monjes. ¿Por qué funcionó en el caso de David? ¿Por qué en otros casos la respuesta es negativa? Todo eso lo queremos conversar. Además de este impresionante testimonio de vida, después de esta nota de los monjes brasileños. Estas imágenes fueron captadas en Río de Janeiro y corresponden al templo de los monjes Tupiara de Brasil. Ellos tienen la fama de hacer milagros, de sanar a la distancia. Es por eso que miles de personas de todo el mundo encomiendan sus plegarias a ellos para sanarse y recibir un milagro. Es lo que ocurrió con David Troncoso, quien hace 2 años recibió un diagnóstico que cambiaría su vida para siempre. Padecía de un cáncer linfático, le dieron 6 días de vida. David llevaba una vida normal y su mundo se vino abajo. Yo el 2016 principalmente venía viajando desde Punta Arenas y en el avión me dio una fiebre, el cual no le tomé mayor importancia, pero empezó a subir a 41. Venía un doctor, me trajeron y yo me bajé y me empecé a poner como amarillo. El tema es que me bajo y estaba esperándome mi papá en el aeropuerto y me dice, oye, ¿qué te pasa? Estoy como amarillo. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a urgencia. Llegamos a urgencia y de ahí ya no me acuerdo más, hasta que despierto lleno de máquinas, cosas y ahí viene ya como el primer pseudo diagnóstico que era como cáncer en etapa 4 y metastasiado completo, como de la ingle, o sea, de la ingle hasta el cuello, que a mí me quedan de 4 a 6 días de vida. Es brutal la noticia. David es sometido al tratamiento que le ofrecen los médicos, quimioterapia. No hay muchas salidas y el pronóstico no es alentador. ¿Cómo aparecen los monjes brasileños en su vida? Un día X, ya había pasado 1 mes y medio de este proceso, de esta noticia, de esta catástrofe como familiar, de amigo y todo. Me escriben por Facebook un amigo y me dice que le escriba a los monjes de Brasil. Y ahí yo le escribo por Facebook. En ese entonces, en 2016, se escribía por Facebook. Y le escribo por interno un 21 de mayo. Y el 23 de mayo me responde. Y parto mi tratamiento, que era por 6 meses. Y es toda una secuencia de cosas que uno tiene que empezar a hacer. Yo pensé que cobraban, y no cobraban, era totalmente gratuito. Y partí el proceso con ellos. El médico espiritual, Dr. Helmut y equipo, lo asistirá durante 6 meses a partir de su primera atención en mayo del 2016 en Chile, todos los martes de 23 hasta las 23:30 horas.
El 30 de noviembre termina el plazo de 6 meses. En diciembre se realizará evaluaciones. ¿Quiénes son estos monjes? Se dice que trabajan a beneficio de todas las personas sin importar el país, edad o creencia religiosa. Su popularidad ha aumentado y cada día son más las personas que los contactan para sanar o ayudar a un familiar. Y cuando empieza ese proceso de los monjes, fue como alentador también, era como, wow, vamos, siempre arriba, era como, yo sé que a lo mejor no lo siento, pero siempre con fe, eso sí, todo con fe. Yo sabía que tenía que creer, principalmente. Se dice que el centro que alberga a los monjes de Brasil habría sido creado en 1943 por José Herman, quien tenía la capacidad de contactar espíritus y así ayudar a gente que padece enfermedades. ¿Cómo lo hizo David para sanarse? El ritual de los monjes de Brasil te exigen estas cosas, que en el fondo es mantener la cama de blanco entero, vestirse uno de colores claros, especialmente blanco, tener un vaso de agua con una botella de 500 ml, luz, música de relajación y bueno, yo voy a proceder a hacerlo y a mostrarles cómo se hace el procedimiento. Bueno, ya es el día siguiente donde tenemos que hacer el ritual, que es tomar 50 ml de esta agua. Y así termina el ritual. 50 ml en la mañana y 50 ml en la noche. Hasta la próxima sesión. A mí la primera vez, para ser honesto, no me pasó nada. No sentí nada, igual estaba expectante. Era como decir, wow, ¿qué va a pasar acá? Pero no pasó nada. La segunda tampoco, pero la tercera sí. Pasa un episodio que a mí me marca y dice, wow, aquí ya hay algo más. Yo me levanto al día siguiente al baño y obviamente estaba en la clínica, o sea, estaba en la camilla y mi quimioterapia pasaba desde aquí hacia arriba con un gancho y yo me levanto hacia adelante. Uno nunca mira hacia atrás de la cama y el baño estaba enfrente. Y me levanto y me devuelvo y veo, yo siempre ponía una toalla a esta altura del cuerpo y veo una mancha de sangre. Y me asusté mucho, porque dije, ¿qué es esto? Pensé que la quimioterapia que me estaban pasando ese minuto me estaba perdiendo la sensibilidad y me corté con algo y no sabía. Ya apreté el botón de la enfermera, vino la enfermera, revisaron todo, me revisaron el cuerpo, nada. Y me dio susto, y llamé a este amigo y le dije, ¿sabes qué pasó esto? Me dijo, no, quédate tranquilo, es súper normal, te sanaron. Pero ¿cómo se comprobaba eso para el mundo real, para la gente incrédula, para decir, ¿sabes qué? ¿Te sanaste por ello o no? Yo tenía un tanto de cantidad de quimioterapia, de la cual solo hice 6. Y en ese proceso me tocaba hacer un examen que para la gente que tiene cáncer es súper importante, que se llama PET. Y yo me hago el PET y me acuerdo que los médicos me dicen, ¿qué pasó acá? No hay cáncer, no hay nada, ni una célula, nada. Para David, lo ocurrido con su enfermedad fue un milagro. Estos exámenes lo confirman. Mire el antes y el después. El cáncer ya no existe. Hay mucha gente que hoy día le dicen cáncer y no muere de cáncer, muere en el fondo de la pena.
y no tiene esa fortaleza de decir, como lo hice yo, en el fondo, decir, ¿sabes qué? Descubrir que el cáncer son emociones que se están estancadas en el cuerpo y que en el fondo eso es lo que te va matando. Pero claro, para los científicos existe otra versión que es válida, pero el mensaje final es, todo tiene que ser con fe. ¿Qué es lo que ocurrió realmente con David? Hoy, a sus 36 años, puede dar fe que los milagros existen y que los monjes de Brasil fueron los responsables de su recuperación. Yo estoy agradecido de los monjes de Brasil, absolutamente. Creo que me abrieron una oportunidad de conocerme yo, de conocer este mundo de sanación, del mundo terapéutico paralelo al tradicional y ver cómo tanta gente también se recupera. Claro, muy resumida tu historia, pero acá hay un milagro. ¿Tú lo ves así? ¿Lo sientes así? No. ¿Por qué no? Es raro, pero no. Es que la palabra milagro como que me genera algo, no sé. Yo creo que es fe. ¿Tú crees que es fe? Sí, absolutamente. O sea, no te podría decir que es otra cosa. Que creí en algo que no vi y hoy día este es el resultado. Pero cuando te entregan ese diagnóstico, un hombre súper joven, con toda la vida por delante, ¿nunca perdiste la fe? ¿O finalmente el que llegaran los monjes brasileños fue como el gancho para sostener esa fe? Mira, yo siempre he sido súper positivo en la vida. ¿Ya? De eso como que no cabe duda. La gente que me conoce siempre pensó que ellos ponían fe en mí y decían, no, tú no. Va a salir adelante. Sí. No se va a morir, decía. Pero yo en ese minuto, claro, está ahí súper vulnerable, está ahí en una camilla lleno de cosas, no entendí nada. Pero yo la información de los 4 a 6 días nunca la supe. ¿No te la contaron? Mi papá se la guardó. Como roble, que hoy día yo le digo que se la guardó hasta que me dieron el alta. Entonces mantuvo a la familia súper intacta. ¿Pero a tu papá le salió caro eso? Absolutamente, o sea, pero hoy día él siente esa tranquilidad. Me dice, yo salté una muralla de 10 metros, pero no me preguntéis cómo. Entonces, paralelo a que yo me estaba haciendo este examen, que la biopsia y todo el cuento, se genera estos 15 días de resultado. Y yo ahí, en mí, dije, algo grave es. ¿Tú ahí lo sentiste? Sí, lo sentí. Y fue como un proceso en que los médicos entraban a la habitación y era como, bueno, creemos que puede ser, creemos que va por acá. Entonces era como, ya, yo dije, doctora, dígame si es cáncer. No puedo retroceder el tiempo, no puedo avanzar al futuro. Es lo que tengo que vivir y es. Esto era un diagnóstico de un cáncer grado 4. Grado 4. Linfático. Sí. Y además súper avanzado. Tú no tenías ningún tipo de... O sea, a mi papá el cuerpo médico le dijo que era un 10% de vida. Ya, o sea, no tenías prácticamente ninguna posibilidad de vida. Casi como paliativo a la casa. Exacto. Y resulta que tú empiezas este camino que, como tú dices, es un camino bien extraño, porque uno no sabe qué hacer, lleno de emociones, la familia alterada. O sea, es un quiebre así rotundo en la vida no solamente tuya, sino en todo tu entorno. ¿Cómo llegan los monjes a tu vida? Porque finalmente hay mucha gente que nos está mirando y dice, por último es como ya la última oportunidad. Si ya vi a todos los doctores, hice todos los tratamientos, los alternativos, los no alternativos, la medicina tradicional. Bueno, pero parece que los monjes no es que llegar y tomarlo como última alternativa, hay que hacerlo con fe. Obvio. Entonces cuéntanos un poquito cómo fue tu proceso y cómo llegas a ello. Un amigo que es psíquico me escribe por interno y me dice, se entera, porque yo después de 1 mes y medio no publiqué nada, nadie sabía nada de mí. ¿Desapareciste? Yo desaparecí y lo publiqué en Facebook con una foto súper significativa, un niño y una persona calva. Y con eso dije que hoy día partía un proceso de vida distinto. Y me contacta esta persona y me dice, escríbele a estos monjes. En Brasil existen muchos. Están los de Tupiara, que son de Río de Janeiro, y están los de Belo Horizonte, que son Anjos de Luz, que son los que yo hice. Ah, tú hiciste los otros, sí, Anjos de Luz. Anjos de Luz.
Y ellos son mucho más modernos, porque tú les... Por Facebook. En ese entonces, en el 2016, era por Facebook. Ya. Ahora hay una página web que tú ingresas los datos y eso. Todo. Ah. Claro, y le pones el diagnóstico y todo. ¿Y tú cuando escribiste con Facebook, en el Facebook digo, escribiste con... Siempre con fe. Siempre con fe? O sea, Sí. ¿tú creíste que esto podría ser una salida para ti? Es que era eso. Mi hermano es terapeuta y me hacía Reiki. Ya. Entonces, yo siempre he creído en el tema de la energía. Ya. O sea, es un tema principal. Claro, lo que pasa es que yo sé dónde lo que atonca, porque si alguien lo está mirando hoy día, ¿cómo tú le debes escribir a alguien que no conoce, que además se supone que son unos monjes espirituales que están Exactamente. en el cielo, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna forma. Todo etéreo, y por Facebook, tú decís, ¿cómo te van a sanar? O sea, es como medio de loco. Sí. O sea, yo lo digo en la nota, es como gente incrédula que a lo mejor no va a creer, pero la fe es eso, pues creer en Pero algo que... los monjes en el fondo tienen gente que trabaja, o sea, tiene una sucursal acá en la tierra, Obvio, alguien que son- recibe los mails y hablará con ellos, se comunicará a través de meditación. Eso Esto lo que es yo a través de la imagino, ¿no? mediunidad. Claro. O sea, son seres que tienen ciertos dones, humanos, obviamente, y que hacen este proceso de sanación que es una especie como de Reiki, pero a Como los distancia. canalizadores Pero que hablan es con los una espíritus. operación, porque tú tuviste No, nada más... esto es sanación. No es operación como los de Tupiara. Ah. Ellos operan. Ya, entonces... Lo que tú le escribes la carta, y que son como 15 días que Sí. te responden con la estampilla, esos son los monjes de Tupiara. Y los monjes a los que tú le escribiste, los de Belo Horizonte... Ellos hacen una sanación emocional, espiritual y física. Y también te operan físicamente. en el Exactamente. Tú le escribiste Facebook, cuéntanos el proceso porque Sí. para Yo que le todo escribo el mundo- el 21 de mayo. ¿Ya? Y dije, ya, voy a escribirle. Hola, ¿sabes qué? Me diagnosticaron cáncer. ¿Qué se hace ahora? Largo, corto, un mensaje. Súper corto, estaba en la nota. Sí, lo Súper estábamos viendo cortito. ahí. Tres líneas. Y mis datos personales. Eso fue el 21. El 23 me responden a las 7 de la mañana. ¿Qué pasa cuando tú vas al computador y de repente dices, me llegó respuesta? ¿Qué pasó en ti? Para serte honesto, fue como una sensación de gusto muy rica. Como que dije, de uy, alegría. mira. Fue así de rápido, pensando Claro. que yo O conocí... sea, el mismo día. Yo conocí, al día siguiente. Al Yo día siguiente, conocía ya. que era como muy tedioso y largo el proceso, que había gente que ni siquiera respondía por la cantidad de solicitudes que tienen. ¿Y qué es eso que tú dices tú, que es sanación? Porque igual lo que te decía la Tonka y lo que tú nos contabas es que un día despertaste con una mancha de sangre. Sí. Y ese fue el día que comenzaste a estar mejor. O sea, yo creo que ahí ya fue la Ahí el día que sí, te como- sanaste, sí. ¿qué crees tú que te hicieron? Porque esa sangre viene Es de pura ellos, energía. es tu cuerpo. No, es pura energía. Pura energía es luz, porque ellos hacen sanación a distancia a través de eso. Pero, por ejemplo, en esa respuesta, ¿ya te daban la primera indicación donde te iban a hacer como esa primera sanación? Sí, obvio. ¿Y la Eso. primera sanación fue la de la manchita de No, sangre? fue la tercera. La tercera. Sí, no, yo conté que la primera no sentí nada. Nada, sí. Yo me acosté, Sí. me puse de blanco, hice todo el ritual Despertaste es el como si siguiente. nada. Te cuento el ritual. por favor. Es igual que los de Tupiara, Ya. pero te vistes de blanco, cobertor blanco, sábana blanca, almohada blanca, un vaso de medio litro, o sea, una botella Sí. de medio litro, y con un vaso, tratar de no comer carne, rojas, mucho... Con un ayuno ideal. No necesariamente, pero mucha agua. ¿Y el baño pero de comer sal? liviano. ¿El baño de sal no va? No, baño de sal no, pero y tomar sol. Un Ah, minuto y ya. medio de frente y un minuto y medio de espalda. Eso es la previa de la sanación. De la sanación. El día de sanación. ¿Por Que qué es- tomar sol? Porque eso es luz, Energía. energía. Ya. Y esa noche, la primera noche, tú no sentiste No, nada. la verdad, sí estaba, no te voy a mentir, estaba como así como... Es que esperando, Sí, mirando, sí, como observando qué iba a pasar. voy a sentir algo. Y no, y Sí. sentía de repente así como... Y decía, aquí están. Ahí vinieron. Era como una sensación Claro, extraña. hasta que ¿Estás te en quedaste tu- dormido. ¿Estás en tu casa? No, estaba en la clínica. En la clínica. Y entre paréntesis, porque una cosa es porque yo creo que hay tanta gente que hoy se está conectando contigo. Sí. Hay personas que están desesperadas, de verdad, que han tratado con la comida, que han tratado con todo. con cualquier alternativa Sí, obvio. natural, además de la medicina tradicional. Entonces, tu testimonio es clave. ¿Qué pasaba con tu familia? ¿Tu familia también creía en esto? ¿Eras solamente tú el que estaba No. conectado con esta sanación? No, yo lo involucré a todo. ¿Todo? No, yo sí, ¿Todo? no. ¿Y Sí. tu Toda la papá familia. también? Sí, mi papá es súper incrédulo.
No creía en estas cosas. ¿Racional total? No, uff. Bueno, pero tu hermano trabaja con Reiki, entonces Pero él está imagínate más las conectado. contradicciones, porque mi papá es muy racional, muy, Ya. oye, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo? Y cuando yo llego con el examen y le digo, oye, sé que no hay ceros cáncer, él cayó, pues ahí fue como que le vino Lloró. sentido ¿Y todo qué lo te que le dijo pasó. ahí? Es que ese momento fue muy power. Emotivo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eso fue en diciembre. Yo salí de alta, la doctora me dice, ¿sabes que no te vamos a hacer más quimio? Yo digo, pero ¿cómo se queda mucho? Me dice, no, estáis cero cáncer, cero células, cero todo. Y yo dije, ok, me vestí, tomé un Uber hasta mi casa, yo vivo en el Cajón del Maipo, hasta allá, y llego y mi papá eran las 11 de la mañana. Mi mamá me mira, me abre la puerta y me dice, ¿tú qué hacías acá? ¿Por qué no te fue a buscar tu papá a la clínica? ¿Por qué saliste? Y todo era mil preguntas. Y mi casa tiene 2 segundos pisos. Y en el descanso, mi papá iba bajando con su bandeja de desayuno y me dice, pero hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás acá? Y yo desde arriba le digo, papá, no voy nunca más a la clínica. Y lo único que siento en ese minuto es que él bota la bandeja y se pone a gritar así, mal. Fue fuerte. Fue como... Sí, porque después entendí por qué había sido tan fuerte ese minuto para él. Y él en el fondo fue el que sostuvo a toda la familia. Fue el que guardó la información de los 4 o 6 días. Fue el que le dio fuerza a todo. Mi mamá creía que todo esto era una película, que esto no estaba pasando. Entonces, por otro lado, yo tenía a mi sobrino que había nacido hace muy poco y yo lo había esperado con la vida. Martín Ignacio se llama. Y me acuerdo que el día de la clínica cuando nació me mostraron una foto y yo estaba mal. O sea, todo lo que lo había esperado. Entonces todos esos episodios fueron muy fuertes. Fueron como... Pero el episodio de mi papá me marca mucho. Aparte que él, en un minuto que me vio muy mal en la clínica, entró a la habitación muy enojado. Yo estaba conectado, estaba muy débil. Y entra y me dice, disculpa la expresión que voy a decir, pero me dice, mira, weón, si querís que morirte, muérete, pero yo no voy a ir a tu funeral. Y yo lo quedo mirando hacia arriba y le digo, ok, y sale muy enojado. Posterior a eso, después me cuenta que afuera en el hall de la clínica se mató llorando, porque me dijo, no sé de dónde saqué esa fuerza como padre para decirte algo tan cruel en un minuto que tú estás súper vulnerable, pero con eso también te hice reaccionar, que oye, esta enfermedad tampoco te puede ganar, ¿cachai? Y de ahí pues ya empieza el proceso de los monjes, de mucha fe, cadenas de oraciones por montones. Es una suma de muchas energías. Tú comienzas con los monjes. Gracias por compartir Sí. esa parte de tu historia porque es súper íntima. Muy bonita. Pero también refleja que una persona de la casa está enferma, están enfermos todos. Es súper fuerte. Es toda una familia que sufre con una ¿Sabes enfermedad. qué? Yo, si tú me preguntas, yo nunca sufrí por mi enfermedad. No. Nunca. Te da pena Ok. lo que está pasando a tu alrededor. Mi mamá No, era pero fuerte. olvídate. Mi mamá se sentaba en la silla esta de las habitaciones de la clínica y me miraba y lloraba. Y yo, en esos minutos eran como, wow, no. Yo todo lo que venga a sanación va a servir para este proceso. Cuando tú hablas de la sanación, empieza un proceso que no es menor, son 6 meses. Tú empiezas a ver resultados ¿en qué minuto? A los 4 meses. O sea, durante 4 meses tú estuviste con una fe Hasta el día de hoy. férrea. Pues sí, Sí, pero se nota. lo que pasa es que no te la digo pierdo. que los primeros, de repente uno quiere resultado inmediato. Dice, primer mes, no pasa nada. Segundo mes, Pasa mucho. no pasa nada. La gente es muy ansiosa de decir, ya, yo quiero que el primer día sacarme todas estas... Ah. Porque ellos Todo ese problema, ¿no? como ellos sanan también, no enfermedades físicas, sino que también otras enfermedades emocionales, Del alma. del alma. Del alma. Eso también implica que la gente necesita rapidez. Y claro, también tiene que...
Yo hay una palabra que aprendí que me encanta, resiliencia. Creo que esa es la mejor. Y cuando le respondes a Martín que dijiste a los 4 meses, ¿qué pasó a los 4 meses? ¿Fue una cosa íntima tuya que tú dijiste yo estoy mejor? ¿O hubo un examen que lo comprobó? Es que se dieron dos situaciones. A ver, cuéntanos. Una, me hacen el llamado PET-CT, que se hace a todas las personas con cáncer y que se comprueba y se ve en la radiografía que aparece ahí en la nota. Al principio estaba todo blanco, iluminado el cuerpo, y después aparece nada. Esa fue la primera y yo dije, wow. La segunda es que mi hermano un día entra y me dice, hermano, todas las enfermedades son emocionales, así que descubre qué emoción te enfermó y te llevó a esto. Wow. Y yo lo quedé mirando y estuve 4 días en la clínica pensando qué había pasado. ¿Y tú llegaste a eso? Bueno, en esa llego a la conclusión y digo, y veo entrar a mi papá, y yo había tenido hace un año una discusión muy fuerte con él, muy fuerte, que no nos hablábamos, no teníamos una buena relación. Y dije, clic, y me hace clic lo de mi hermano, me hace clic cosas. Yo nunca leí, por ejemplo, de qué se trataba el cáncer, porque eso fue como por la doctora, el doctor en ese entonces me dijo, ¿sabes qué? No leas, no googlees, no hagas nada. Es lo peor. Es lo peor que puedes hacer porque en el fondo te psicoseas. Entonces dije, ¿sabes qué? No, que nadie me cuente nada, que al cuerpo, yo le dije a la doctora, tengo 2 opciones, métale al cuerpo todo lo que tenga que meterle, el 50%, yo el otro 50% lo haré en fe, en credibilidad, en terapia, en sanaciones, en todo el resto. Y ella me queda mirando y me dice así como, bueno, intentemos, porque todo era un intento a esa altura. Obvio, sí. Sin saberlo yo, porque yo no lo sabía. Y cuando descubres que el clic era el tema con tu papá, ¿te sentiste mejor? O sea, ese día llega a las 7 de la mañana. ¿Ya? Y lo veo y le digo, siéntate, necesito decirte algo. Y como que lo encaro en ese minuto y fue como, no dijimos nada, lloramos y nos abrazamos. Y yo dije, ya con el examen y con esto, con la sanación, con la Reiki, con la cadena de oraciones, yo dije, de aquí para adelante. No tengo nada más que decir. ¿Y por qué crees que te pasó? ¿Por qué crees tú que te sanaste? Yo pienso en la sensación. Yo sé que es fe, pero es como, ¿por qué algunas personas sí se sanan y sí viven milagros y hoy hay otras personas que no? Porque no se hacen conscientes de la enfermedad. Pero tú crees que, ¿no crees tú que hay como un destino, como que hay algo que significaba, hay algo que tú vas a hacer o que tienes que hacer porque tú sí y otro no? Porque el otro también puede tener fe, pero no le pasó, no está vivo, por ejemplo. Sí, obvio. Es una pregunta que me ha hecho mucha gente. En el fondo, ¿por qué tú sí, por qué otro no? Entonces, yo digo que también hay una conciencia de la enfermedad. Uno se tiene que hacer partícipe. Y tiene que creer y querer lo que le está pasando. Es raro lo que te digo porque tú decís, ¿cómo vas a querer algo que te enferma, que te puede llevar a la muerte? Hay mucha gente que dice que hay que querer esta enfermedad. Bueno, lo decía también René Ryan. Sí. O sea, y también lo decía Chino Navarrete, hay que amar el cáncer. Es que si tú no, cualquier enfermedad, llámese cáncer, diabetes, depresión, fibromialgia, cualquiera. O sea, además que tú, David ha trabajado muchos años en la televisión como productor, ha trabajado en muchos programas, en matinales, en programas de ayuda. Entonces, ¿tú lo conoces hace años? Sí, lo conozco. Es de televisión. ¿Cambió David mucho? ¿Está muy diferente? No, está igual. ¿Físicamente? No, igual que, no, yo te digo, más allá... Es que él siempre ha sido una persona conectada en ayudar al resto. Es una muy buena persona. Trabajó en un programa bien complicado que era el Diario de Eva, que recibía muchas denuncias muy impactantes. Entonces David siempre ha sido una persona, yo creo que David es una persona que viene a ayudar a la gente, ¿cachai? Y también por eso también tiene ciertas conexiones que tú también dices, ¿por qué tú sí y otro no? Porque él está conectado con la vida, ¿cachai? Oye, eso es lo que yo siento. Chita, tenemos un testimonio, nos llamó hasta acá también tarotista Blanche, que hoy día quiso también estar con nosotros porque ella tiene un testimonio que, al parecer, Blanche, tú estuviste con los monjes, viviste con los monjes. Cuéntanos un poquito, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos los del panel. Buenos días. Hola, buenas. Sí, yo empiezo con Tuyara, siendo muy jovencita, después que me declaran un tumor en la garganta. ¿Ya? Y mi mamá ya me lleva a Brasil.
y ellos me operan en el Centro Tupyara de Brasil. ¿Saben qué? Algo que quiero decir sobre el Centro Tupyara de Brasil es que de partida es un centro en los cuales tú entras y lo primero que ves es un Sagrado Corazón. Ya. Ya, esto porque muchas veces la gente me dice, quizás esto es algo del diablo, o quizás de Satanás, o quizás algo muy malo. Yo escuché el testimonio de David. En mi caso, en ese momento, ellos me operan y mi mamá siempre me dice, el otro día yo tenía una línea roja en la garganta y somos 16 personas las que quedamos marcadas. ¿Por qué 16 Ahí, personas, disculpa Blanche? ¿Porque fue una operación masiva? No, yo creo que porque después yo entraría a vivir con ellos. Yo siempre he pensado eso, yo siempre he pensado, en realidad yo entré a vivir con ellos y en cierto modo siempre lo asocié a estar marcada a ellos. A ver, cuéntanos un poquito, Blanche, cómo es ese proceso, porque tú vas, te operan y ¿qué pasa ahí? Ya. Bueno, yo después me vuelvo a Estados Unidos y yo sigo estudiando en Estados Unidos. ¿Ya? Y cuando me recibo, ¿Ya? yo decido ir a estudiar porque después en Estados Unidos yo me fui a hacer un voluntariado a África. ¿Ya? Y ahí yo entiendo lo que son las religiones. Y voy a Tupyara para estudiar qué es Tupyara. ¿Ya? Entonces siempre me acuerdo que yo los vi y yo decía, no, esto deben ser un grupo neuróticos. Ya, siempre pensé eso. ¿Y yo, claro, caía en esta neurosis. Y tú cuando tú entraste, tú viviste con ellos, ¿cómo son? ¿Qué son? Son hermosos. Porque ver, son seres espirituales espirituales y seres terrenos. O sea, porque explícanos todo lo que viste. ¿Cómo es? Ya, ¿cómo es? El sistema de Tupyara es el sistema, lo que se llama Umbanda. Dentro de las áreas espirituales hay 3 sistemas. Umbanda, que se dedica a la salud, Quimbanda, que se dedica a los trabajos cruzados, y los trabajos, los candomblés bajos. Ellos son seres espirituales que vuelven acá a la tierra solamente a ayudar para ellos seguir subiendo de niveles. ¿Ya? Tal como hay en la tierra, hay médicos malos y buenos. Por eso también alguna gente dice, ¿por qué le resultó a él y a mí no? Atención en eso. Entonces, uno pide reoperación a Tupyara. Blanche, disculpa que te interrumpa, entiendo eso como en la forma de la operación, en el trabajo y en el contacto con las personas, pero ¿qué es lo que se vive dentro del centro? La primera parte se vive en una iglesia. Ya, ¿y cómo es la dinámica? ¿Cómo son los Tupyara? ¿Cómo es la dinámica del centro? Sí. Ya. Tú entras la primera parte a la iglesia. La segunda parte, que está vetada a los periodistas, es el Hospital Tupyara, donde tú entras y es realmente un hospital. La gente anda de blanco y cada uno tiene un box con puertas. Tenemos que pensar que en Tupyara llegan miles de personas diarias. Entonces lo que ellos hacen, acá en cada box vas colocando a las personas. Ellos, perdón que te interrumpa, Blanche. Ellos, la gente que te recibe, perdón. Ya, que ellos son seres humanos igual que nosotros. Seres humanos comunes y corrientes. De carne y hueso. Ya, ¿son de qué edad? ¿Cómo son? ¿Cómo se visten? De todas las edades, de blanco. ¿Ellos se consideran monjes también? ¿Ellos son monjes? Son todos monjes, somos todos monjes. Pero hay tú de 30, de 25, de 50. Y no, mínima es cuando tú entras como traductor primero. ¿Ya? Y luego puedes postular cuando tienes como 25, 26 años a recibir a la gente. O sea que estos vendrían a ser como los enfermeros que ubican a los pacientes en los box. Y en esos box pasan las operaciones espirituales. Luego, a las
11, depende de las horas, entre 9:30 y 10:30 de la noche empiezan los ritos para las operaciones. En ese momento, las personas en cada box empiezan, digamos, se les cubre con su sábana blanca, se les colocan las botellas que ellos llevaron, con sus vasitos que ellos llevaron, y empiezan las operaciones, que no durarán más de 20 minutos. Lo mismo que le pasó a David, o sea, media hora eran los procesos acá en su caso. David no sé si trabajó con Yara o con Ángelo de Luz. Con Ángelo de Luz, pero en el fondo también, como para hacer el símil, también eran operaciones de media, o sea, situaciones de media hora, no más que eso, o sea, son cortas. Perfecto, porque Ángelo de Luz, atención, Yara está en Río. Sí, lo sabemos, ¿ya? Sí. Entonces, Yara, 10:30, las personas, yo no sé si le pasó a David, no alcancé a escucharlo, las personas se duermen. ¿Ya? Sí, cuéntale, David. Sí, no, o sea, sí, yo creo que todos los casos son distintos, sí. Pero hubo veces que yo me quedé despierto y otras que me pasé de largo hasta el otro día. Sí. Ya, ¿sabes tú? La primera vez que a mí me operaron, a mí me latía mucho el corazón porque estaba muy nerviosa. Era muy joven. Y ¿sabes tú que un minuto antes de la operación yo me dormí? Y desperté media hora después. Yo estoy contando el caso en Río de Janeiro. Sí. Porque yo después tendría un caso particular con un hijo mío. Blanche, vamos por parte para que después también nos cuente el caso de tu hijo. Estábamos en la operación. En los box, claro, y lo que pasa en la noche. Exacto. El ritual para la operación. Cuéntanos ahí cómo sucede. Entonces, luego, la operación, la gente usualmente está todas durmiendo. ¿Ya? Todas las personas, comillas, los enfermeros Tupyara, tenemos la orden que cuando estamos como enfermeros, de que a los 45 minutos ya se tienen que empezar a retirar los pacientes para que venga la siguiente fila de pacientes. Por eso es que yo les digo a las personas que no es tan bueno ir a Tupyara. Porque está lleno de gente. Porque está lleno. Entonces, perdón, Blanche, cuando dicen que para hacer una operación Tupyara es que se invoca el espíritu de un médico y este es el que hace esta operación energética a la persona. Y cada vez, cada operación... Son muchos grupos trabajando. Ya. No es que se invoque un solo médico. Ya. Mira, ¿qué se parte de acá? Que cuando nosotros vamos en Bora, cuando desencarnamos, nosotros en nuestra luz somos capaces de tener, si es una ampolleta ilumina muchas cosas, ¿ya? Por lo tanto, con un solo médico yo puedo hacer muchas operaciones, pero como es tanta gente, se invocan muchos médicos paralelamente, hay muchos grupos trabajando. Blanche, ¿quiénes son esos médicos? Son, porque yo tengo entendido, corrígeme, son doctores que en su vida terrena fueron doctores, muchos de ellos súper exitosos, que fallecieron y siguen trabajando ahora en forma espiritual, ¿eso es? Exactamente. Tú sabes que cuando uno va a Tupyara hay una biblioteca y en esa biblioteca uno busca la vida del doctor que te operó, ¿ya? Pero lo que yo quiero recalcar sobre Tupyara es que si alguien me dice, Said Blanche, yo quiero ir mañana a Tupyara, van a perder el tiempo. Porque está repleto de gente. No, yo tengo entendido que atienden solo los días sábados. No, las operaciones fluídicas, hay días que son los martes, los jueves, los sábados, y hoy día también habrá ciertos domingos. Blanche, acá David nos decía que la fe fue fundamental para su sanación. ¿Qué tan importante es la fe en la sanación que tú estás hablando de los monjes Tupyara? Mi hijo está inconsciente. Me voy a emocionar un poco. ¿Qué le pasó? A mí me dijeron que mi hijo se moría. Él está en la UTI. Miren, mi hijo tenía 16 años y tuvo una pancreatitis idiopática. Ya.
Nunca se ha sabido por qué. Y él estuvo 7 meses en UTI. Y yo en mi desesperación, el día que el doctor me dijo que mi hijo se queda no más de 3 días, yo decidí tomar un avión e ir a Tupillara, porque pertenezco a ellos. Y él estaba durmiendo. Él nunca estuvo consciente de lo que Tupillara hizo. Perdón, tú llegaste... Entonces, perdona, Blanche, que te interrumpa, pero cuéntanos en detalle, por favor. Tú decidiste agarrar un avión, te fuiste a Tupillara, tu hijo está acá en Chile, está... ¿Sabes qué pasa? En la UCI. ¿Cómo llegaste? ¿Qué les dijiste a los monjes? ¿Cómo entraste? ¿Qué les dijiste? No, yo viajé desarmada. O sea, a ver, es mi hijo. Yo ya no veía nada. Yo dije, no, yo voy a ir con ellos. Yo pensé 2 cosas. Y la segunda que pienso es ir con ellos inmediatamente. Entonces yo llamo, en ese momento estaba el padre Rico en Tupillara como jefe de Tupillara, y hablo con él y le digo, por favor reciba. Y él me recibe. Entonces, inmediatamente se empiezan las operaciones de mi hijo. Pero él no tenía fe. Entonces yo muchas veces pienso, en el caso mío, en el caso de mi hijo, no hubo fe, porque él nunca se dio cuenta, él dormía. Pero la fe la ponías tú, pues, ¿o no? ¿No es lo mismo? Yo creo que en el caso de ser mamá, muchas veces uno puede poner toda la fe del mundo, pero las cosas, los hijos igual se van, igual se enferman, igual no se mejorarán. ¿Ya? En el caso de él, es cierto, se rezó, pero él era el enfermo, él no tenía fe. ¿Y qué pasó? ¿Ya? Pasaron 4 o 5 días, lo mismo que David, y mi hijo despertó. Y me dice, yo le digo, Juan Pablo, le dije, me esperaste. Y ¿sabes qué? Me dice algo tan raro, me dice, mami, siempre estuviste conmigo, yo te vi, venían 3 doctores a verme. ¿Y tú supones que estás en Brasil? Sí, yo estaba en Brasil. ¿Ya? Porque yo a todo esto yo viajé, pero yo volví al tiro inmediatamente. Yo viajo, hablo con ellos, espero el avión del otro día y viajo acá. Pero esa noche cuando yo estaba en Brasil, él soñó. Él como que tuvo una visión de los doctores ahí operando. Sí. Y de hecho cuando esa noche, como a las 12 de la noche, el jefe del centro de Tupillara me dice, él no va a morir. Vas a vivir muchas cosas, pero él no va a morir. Van a pasar 7 años, me dijo, y van a descubrir qué tenía. Pasaron 7 años, ¿ya? 0. ¿Ya? Y él empieza a despertarse, bajaron los dolores. Y luego a mí me dicen, con los días el doctor me dijo, no sé qué hiciste, me dijo, pero lo vamos a pasar a intermedio. Para mí es súper fuerte hablar de esto, ¿ah? Y cuando pasa a intermedio, yo recibo una carta de Brasil y me dice, vienen 4 operaciones más. Y saben que fue algo, yo voy a contar algo que muy poca gente lo sabe. Al haber estado yo en Brasil, yo conozco el sistema de cómo ellos operan espiritualmente. Entonces uno invoca. Y yo recuerdo siempre, yo estaba en intermedio y coloco una entrada que se llama para las operaciones, con una radio. En ese tiempo con un cassette, estamos hablando del año 2000, o con un CD, no sé, estamos hablando del año 2000. Y resulta que
yo lo coloqué fuerte para que mi hijo descansara mientras ella operaba. Y saben ustedes que nadie escuchó. Nadie entró, porque si tú tienes una radio a las 10:30 de la noche en una clínica, tú comprenderás que todo el mundo Te la hacen escucha. apagar. Y te la hacen apagar, además. Y nadie entró. Yo le quiero decir a la gente, Tuyara, el caso de los ángeles de luz son casos que sí sirven, pero en ellos no está la vida y la muerte. Ellos dicen, la vida y la muerte están en Dios. Está en Dios. Sí. Hablar de Tuyara es hablar mucho. Piensen que Tuyara recibe 30.000 cartas diarias. Y de hecho, yo hablo inglés y hablo español. Y de hecho, cuando yo entré a Tuyara, Susana, lo que uno entra a traducir. Porque llegan de Rusia las cartas, de Hungría, de países que ni siquiera conocía en ese tiempo, y van llegando las cartas diarias. ¿Y por qué hay algunas personas que no les responden los Tupiara? Porque ella fue traductora, bueno. Sí, yo sé que hay algunos que sí les dan fecha de operación y hay otras personas que no. ¿Tú sabes por qué? Puede ser que la carta se pierda. Ya ahí hay que enviar inmediatamente otra carta. ¿Y cómo discriminan los casos? Porque igual tienen que priorizar, porque yo creo que los monjes son finitos, es una cantidad de gente que está ahí, son una cantidad de monjes. ¿Cómo eligen, cómo priorizan? Solamente por fechas de llegada de carta, no hay otra forma. ¿Tú cuánto tiempo estuviste en el templo de los Tupiares? 2 años. ¿Tu trabajo fue 2 años, o sea... En el templo. Adentro, como traductora y después como... Uno entra al trabajo Tuyara, ¿ya? Desde lo más bajo, que es traducir. ¿Ya? ¿Ya? Después también tienes que atender la iglesia Tuyara. Atención, en la iglesia Tuyara también se hacen sanaciones. Y Blanche, ¿sabes qué? Yo le preguntaba a David si él viajó a Belo Horizonte. Me dijiste que no, pero si tú conociste conociste a los monjes. De Belo Horizonte, sí, yo los conozco. Ah, tú los conociste porque acá David los conoció acá en Santiago, ¿no? Sí, cuéntanos. Hace 3 semanas. ¿Cómo los conociste? Fue lindo porque para mí era algo que yo tenía que agradecer. Sí. Quería conocerlo, quería viajar, no se me dio la oportunidad, porque aparte que todos entendamos que el cáncer es carísimo en este país. Entonces las deudas son brutales. Y me llega un mail domingo a las 8 de la mañana. Oye, ¿sabes que te queremos invitar porque están los monjes acá? Era súper... privado. Privado, pero... Y conversé con la directora y cierta persona. ¿Cómo son? Brasileñas. No, pero uno tiene como... Piensa que están vestidos de túnica. Mira, es que uno tiene un imaginario muy... como la capucha. Muy potente, sí. Que y eso tienen pues como... pelo corto, que son súper delgados. No, es gente común y corriente. Gente común y corriente, muy amorosa. Y como que en el fondo yo... me llamaron y me hicieron una sanación ahí también. Y yo dije, wow, solo quiero... expresaba llanto y agradecimiento. Era como, gracias porque David, era como... ¿Sí? ¿Te puedo interrumpir un minutito? Sí, ¿Cómo ellos te hicieron la sanación? ¿En qué sentido? ¿A distancia? Acá. Es como... Estando ellos. Tal cual como la hacen, como con energía de las manos, imposición de las manos, oración. Tú dijiste algo que a mí me parece súper interesante tocarlo. Esto no tiene que ver con religión. No tiene que ver con una religión específica. O sea, podría ser... un budista, pero una persona que sea... creyente. Creyente. Con fe. Y con fe, porque en el fondo, por ejemplo, la Monse. La Monse, tú has dicho, lo has dicho aquí, pues lo hemos conversado. Tú no eres creyente, pues tú eres, ¿cómo se dice? ¿Atea? O... Yo soy atea. Atea. Si tú, por ejemplo, estuvieras en una situación de una enfermedad, como la de David, tú, en rigor, si no tienes fe, o tienes que tener fe en los monjes, o tienes que tener fe en qué? No, la persona.
La persona tiene fe. O sea, ella no podría hacerlo, por ejemplo. Es que, Sí, no, por pero yo supuesto creo que que sí. una creo que hay enfermedad... una Sí, lo cosa, podría hacer. yo creo que sí, porque Sí, si uno absolutamente. entiende, bueno, y uno se parece más al agnosticismo, pero, Sí, eso te iba a decir. pero si uno entiende también el cuerpo humano y las enfermedades energía? como, no solo como energía, muchas la somatización, lo que le Emociones. pasó a David, Las emociones. sentir que su cáncer tenía que ver con un conflicto no resuelto. Si uno entiende que el descubrí cuerpo en el- humano de Tomate verdad es un conciencia. sistema, yo creo que la medicina tradicional no está entendiendo el cuerpo humano como un sistema que está todo unido, Todo conectado, sí. todos tus órganos físicos, pero también tu mundo emocional. Y si uno entiende eso, yo creo que la sanación, por eso uno siente que la medicina tradicional te da tan poca respuesta. Pero ayuda. O sea, Sin en casos sin críticos duda. yo creo que hay, por ejemplo, yo también debo agradecerle a la medicina tradicional, porque en el minuto entré grave, Pero tú nunca la suspendiste, además. no, jamás. No, yo, lo mío fue Tratamiento. complementario, como yo le llamo, Claro. no alternativo, como medicina alternativa, sino complementaria. Entonces, Claro, y por eso eso que son bonitos, son complementarios, porque a uno supuesto. como paciente le hace mucha falta que alguien te dé el sentido total de lo que te pasa en el cuerpo. Claro. Porque uno no es el páncreas, uno no es Obvio, todo va ligado. uno, y de alguna manera, por eso yo obviamente que yo creo demasiado en los avances, en todo lo que nos ha cambiado la vida con esto. Pero siento que el tema de la fe no necesariamente es igual al tema de la conciencia, que es un proceso que uno puede ayudar mucho a la Más. cura de una enfermedad. Tal cual Entonces no es lo veo verdad. relacionado estrictamente con el creer o no lo creer. Yo creo en la conciencia. Y Ahí está. entonces yo creo que eso es un... Sí, están por hablando? favor, Blanche, dale. Sabes que yo tengo, a ver, mi real profesión, aparte de ser bruja, ¿Ya? soy psicóloga, ¿ya? Pero soy bruja, yo soy predico. Yo tengo un sobrino, porque aquí vamos a hablar de otro tema que es diferente, que son los niños. ¿Los qué? Los niños. ¿Ya? Yo tengo un sobrino que tenía y tiene tomoplasmosis. ¿Qué es la tomoplasmosis? Es la enfermedad que se dice los gatos, Sí. que uno se contagia cuando la mamá está embarazada. La tomoplasmosis usualmente deja a algunos niños ciegos. En el caso de mi sobrino, teniendo 1 año, en Estados Unidos, en Europa, le dijeron a mi prima que tratara que el niño viera lo que más pudiera, porque iba a ser ciego toda su vida, porque la enfermedad había atacado el nervio óptico. Como ellos sabían lo de Tupillara, se acudió a Tupillara. Estoy hablando que mi sobrino tenía 1 año y medio. Y hoy día mi sobrino tiene 27 años y vive sin nervio óptico en la ciudad de Nueva York y es un ingeniero destacado, profesor de la Universidad de Nueva York. Él es un milagro viviente Tupillara, porque con los niños, que son almas muy puras, ellos realmente hacen milagros. Yo creo que también tiene que ver la pureza del alma. Mira. Ya, porque una cosa, nosotros estamos hablando de la gente mayor, Sí, Claro, pero los sí, niños pero son los niños- pero puros. Tupillara recibe muchos niños. Y si hay un asunto, cuando tú delante me preguntaste, Martín, ¿a quiénes se les da prioridad? A los niños. Sí, las cartas que nosotros recibimos los niños teníamos que aislarlas inmediatamente. Eso era así una hora. Oye, ¿Ya? Blanche, Ujú. tu testimonio es súper relevante. Queremos agradecerte porque nos emociona, nos confirma. Yo creo que aquí Polo una vez también contó lo mismo, lo que tú dijiste, que un matrimonio amigo Un amigo mío, sí. también. Sí. Y Blanche, te queremos agradecer y mandarte un besito para seguir aquí con la conversa también con el panel. Les quiero dar las gracias y decirles que lo último, que una vez quedé muy choqueada con el asunto ya al principio de ver todo lo que vi, ¿ya? Y saben ustedes que yo fui a conversar con un sacerdote que era profesor mío, que es el traductor de los rollos del Mar Muerto, ¿ya? Que trabaja en el Vaticano ahí en Nueva York.
Y sabes tú que él me mira y yo le dije, y vi esto, y vi sacerdotes en gira, porque también hay sacerdotes en Tupiara. Y él me dijo, mira, el conocimiento no es para todos. Todavía el hombre no está preparado para saber todo. Y no traten de entenderlo, solamente vívanlo. Gracias, Blanche. Un besito Ya, muy un grande. besito y Chao, muchas chao. gracias. Chao, Blanche. Chao, chao, chao. Qué impresionante el testimonio de ella y lo hablábamos con Polo. Tú también viste la experiencia y esa experiencia la vieron unos amigos tuyos, con unos hijos. Con uno de sus hijos, claro. Y fue la verdad que era una de estas típicas enfermedades que no está bien claro qué es cuál es el origen, pero que se manifiesta con un problema de estado de ánimo, de dolores, de problemas de crecimiento, y ya habían recurrido a todo, y hicieron este proceso de sanación también con los monjes, y finalmente tuvo una sanación que nadie se explica. Tomando un poco lo que decía la Monse, con muy poca fe, por lo menos en uno de los casos, en el caso de mi amigo. En el caso de mi amiga tenía un poco más de convicción, digamos, de que esta podía ser una oportunidad, y efectivamente lo fue. La verdad que nadie se lo explica, y el hijo de ellos tiene ahora, no sé, 16, 17 años. Está Qué perfecto. maravilla. Qué maravilla. Sí. Es súper importante un poco lo que hablábamos antes de la fe, por un concepto, porque yo creo que la conciencia de Montserrat es la fe. Sí, claro. Ella Es cree su en la forma de conciencia y esa es su fe. Yo creo en Dios y para mí esa es mi fe. David. Hay un grupo, por ejemplo, súper cortito, hay un grupo que son más de 400, 500 personas a nivel de todo país y fuera del país que tienen fe y que están en tratamiento. Entonces, es súper importante este mensaje en el fondo. Esta tranquilidad. Sí, en el fondo es decir, ¿sabéis qué? Yo doy mi testimonio, pero no por aparecer en pantalla, sino por otra cosa, sino que tiene otro fin, que el fin es, ¿sabes qué? Existe este poder de sanación, existe este poder de conciencia, y creo que eso, lo que tú me decías, Tonka, es por lo que yo me quedé. Súper claro. Gracias, David. Muchas gracias. No, gracias Oye, a démosle un ustedes. aplauso a David por Sí, ese testimonio tan lindo. Muy Tiene algo muy niño también, no sé, Sí. no te conozco, Sí. pero te veo y tienes esa Sí. luz, tienes algo muy especial, Sí. así que qué bueno que Muy estés buena con onda, David. nosotros. Muchas gracias.